Muy buenos días, Fernando. Si usted tiene habilitada su micrófono y su imagen, por favor. ¿Qué tal, Agui? Buen día. Muchas gracias, Fernando. No sé si está bien por ahí su imagen. Hoy sí, hoy no le escucho. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha, Fernando? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Fernando, le escucho. No sé si me escucha. No puede ser. ¿Me escucha, Fernando? Fernando, ¿me escucha ahora? Ronald, buenas tardes o buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gracias. arquitecto. Pues saludarle, Ronald. ¿Cómo ha estado? Vamos Bien, gracias a Dios. a recibir a Josué. Josué, muy buenos días, Josué. Volvemos a recibir a Fernando, por favor. Bien, muy buenos días a ustedes. En atención a ustedes, estaríamos iniciando ahora las actividades de la semana 7, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido a todos? ¿Sin novedades? ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo está? Si puedes dar su imagen, por favor. Ronald, Josué y Fernando, por favor. Buenas Gracias, tardes, Josué. arquitecto. ¿Cómo está, Josué? ¿Todo bien? Bien, aquí pasando las lluvias. Ah, no me diga, está fuerte por ahí la lluvia. Sí, aquí en Guate sí está llueve seguido. Ah, ok. ¿Vino hoy? ¿Entró hoy a Guatemala? ¿Qué banda? Que si entró hoy aquí a la ciudad de Guatemala, le digo. Así No, escuché. yo soy de aquí en Guate. Bueno, sí, pues usted estudiaba anteriormente acá también, ¿verdad? Sí. Vaya, qué bueno. ¿Y tiene alguna actividad actual dentro de la universidad la zona central? Pues el momento no. No, En la central no. ya no. Ya básicamente está concluyendo sus cursos digamos, en la regional de Zacapa, digamos. Sí, justamente. Bueno, qué bueno. Fernando Morales, por ahí ahora ya está habilitado su micrófono, por favor, igual Ronald. Vamos entonces, jóvenes, a ¿Qué dar tal, Agui? inicio. Buen Muy día. saludable. ¿Qué tal está? Muchas gracias, Ronald. De igual manera, saludándole. Gusto saludarles. Entonces, siempre dentro del contexto de las actividades que nos corresponden, en este lado con ustedes, del curso de Sistemas Constructivos 5 y en las áreas específicas de lo que sería instalaciones, ¿verdad? En este caso, instalaciones eléctricas, estaríamos tocando parte de este tema y la parte en sistemas constructivos de lo que sería el concepto de la mampostería y la parte específica de pisos. Entonces, por favor, si tiene por ahí habilitado también el tema relacionado con su documento de desarrollo del edificio de las clínicas, como para que también de ahí estemos dándole seguimiento, ¿verdad?, al desarrollo de su proyecto, o sea, básicamente en cuanto a mí corresponde a los dos sistemas. Si estamos así, entonces, para poder comentar un poco, en cuanto a la parte de las instalaciones eléctricas, de alguna manera quisiera que pudiéramos consensuar estos temas, ¿sí? Hay sistemas específicos dentro de las diferentes construcciones. En este caso, para los edificios, al igual que las residencias, pues son abastecidos a través de sistemas, en este caso el sistema eléctrico. Vamos a decir, nosotros somos usuarios y de alguna manera para poder habilitar
nuestros diferentes equipos necesitamos, en el caso específico de la parte eléctrica, necesitamos entonces ser abastecidos a través, en este caso, en Guatemala, la empresa eléctrica, como se le llama, Empresa Eléctrica de Guatemala, que es la empresa privada, digamos, aquí en Guatemala, y en los departamentos, pues hay otras instancias, ¿verdad? Está de Bolsa y de OXA, y no sé si hay una tercera por ahí. La situación entonces de esto es que dentro de lo que es básicamente el concepto del abastecimiento de la energía, esto llega pues externamente a través de un sistema de cableados específicos, de una demanda que se tiene para que llegue pues a la residencia o a la industria o a la parte de comercios, etcétera, ¿verdad? Luego de ingresado al sistema, pues dependemos de que, de acuerdo al diseño específico del consumo que se tenga, pues atender esto. O sea, en el caso básicamente de una edificación para viviendas, como ustedes sabrán, pues tenemos vamos a decir, la necesidad de atender áreas específicas para consumo de luminarias, para lo que es propiamente el sistema de fuerza, y dentro de estas instancias que son las básicas, también hay otros requerimientos de demanda que se tienen, como lo es, digamos, si yo quisiera contar con un sistema de agua caliente, pues obviamente también voy a necesitar, ¿verdad? Digamos, el abastecimiento de la energía para, si lo voy a utilizar como un sistema de energía eléctrica, pues a través de ello lo logro, porque hay otros sistemas de gas, por ejemplo, ¿verdad? Que sería otro tipo de concepto. ¿Sí? Vamos a habilitar al compañero por ahí, Otto Ramos. Ya está por ahí, Otto. Entonces, dentro de ello, adelante, Otto, buena mañana. Entonces, estamos hablando, Otto, inicialmente dentro de lo que es la parte de los sistemas, el sistema eléctrico, lo que sería la primera etapa del abastecimiento. Como sabemos, esto llega a través de las instalaciones externas o las acometidas, como conocemos. ¿Sí? En el caso de las acometidas eléctricas, pues estas llegan a través de un sistema, dependiendo de los sectores donde se tiene, un sistema que se puede dar a través de cableados externos aéreos que llegan a través de un transformador por medio de postes, y estos obviamente alimentan, ¿sí?, hacia las acometidas específicas, o sea, básicamente donde entran a nuestra residencia a través de los contadores. Este tema que ustedes lo conocen muy bien y otros pues forman parte de su actividad de trabajo. Tenemos entonces que conocer, como decíamos, que en el caso de residencias, contar con una alimentación para que llegue a través de tableros, ¿sí? Generalmente se instalan en áreas de servicios específicos, en las áreas en las cuales nos permiten contar entonces con luminarias y o la parte, les decía, de fuerza. También comentábamos que hay otras áreas que requieren también ese servicio, ¿verdad?, de la instalación, el caso cuando necesitamos utilizar el agua caliente. ¿Cuál otra necesitaríamos cubrir? ¿Qué otro tipo de instalación eléctrica abastece a otro tipo de equipamientos que tengamos en casa? ¿Qué nos dice Ronald? ¿Cuál fue la pregunta, Arquis? Sí, le decía que en casa tenemos de alguna manera cierto tipo de consumos y que necesitaríamos que el abastecimiento o la instalación o la acometida eléctrica también lo atienda. Independientemente de lo que es un servicio, por ejemplo, del uso de la computadora, se conecta eléctricamente también, ¿sí? Lo que es un radio, lo que es un televisor. Pero hay otros que por su naturaleza son otros sistemas un poco diferentes. Mencionamos, si usted necesita calentar el agua, pues el hecho de que el agua se caliente
sea, a través de un sistema eléctrico, pues ¿verdad? Se transforma a través del calentador, pero requiere de una alimentación eléctrica. ¿Qué otro sistema necesita, pues, Podría ser, convertir? Sí, díganos. también podrían ser así como bombas. Claro, por ahí vamos. Igual, si hay también, por ejemplo, una piscina o algo, tiene un cuarto de máquinas Claro. y eso pues lleva otro tipo de energía. Eh, Digamos, es la energía misma, pero hay necesidad de transformarla, vamos a decirlo de alguna manera sí, también, ¿verdad? sí, Sí, muy bien, ajá, otro tipo. Ronald, muy bien. Ahí tenemos entonces el ejemplo que dice Ronald. Si queremos alimentar un cisterna, ¿verdad? Un cisterna para que se alimente con agua, esta necesita de alguna manera que alimentarlo con energía para que exista una bomba que va a permitir empujar, jalar, ¿verdad? Esa cantidad de agua que se necesita. Decía también Ronald, si tenemos algún otra área, en este caso una piscina, y esta por los filtros que necesita mantener, ¿verdad? El sistema, entonces también necesita una conversión para que esto funcione, ¿sí? Si necesitamos alguna otra alimentación, por ejemplo, ¿qué les parece la parte cuando necesitamos una estufa de carácter eléctrica, ¿verdad? Entonces necesitamos allí, pues, abastecernos de ello. ¿A qué voy con este tema que estamos realizando? Porque después nos vamos a pasar al edificio, ¿le parece? Entonces, dentro de esto, jóvenes, ustedes que han cursado ya este tema del curso de eléctricas, pues saben la importancia que tiene conocer que para poder definir este tipo de circuitos eléctricos, ¿sí? Necesitamos también conocer el consumo, perdón, el consumo de lo que un aparato nos demanda, ¿le parece? O sea, es diferente el consumo, digamos, si voy a utilizar el agua potable a través de un depósito y utilizo entonces un oasis, como se le llama comercialmente, pues obviamente me abastezco del agua, pero hay un conector para que eléctricamente el agua me sea abastecida a través de ese sistema eléctrico. El consumo de eso es bajo, pues. Si necesitamos de alguna manera calentar algún alimento a través de vamos a decir, necesitamos una refrigeradora o necesitamos calentar a través de un área eléctrica como puede ser la estufa, pues son diferentes consumos. A lo que vamos es que necesitamos conocer esa importancia del consumo para que los diferentes componentes de lo que es el servicio eléctrico pueda de alguna manera saber tamizar o cobrarse a final de mes por ese consumo eléctrico que se da. O sea, alguien le abastece, usted como usuario tiene que cubrir. Pero además, dentro de la propia carrera nuestra, les permite a ustedes entonces diseñar diferentes partes en el sentido eléctrico, en el sentido hidráulico u otros tipos de consumos que manejamos. Entonces, el día de hoy estamos tocando ese tema específico de la parte eléctrica. Como les mencionábamos ya hace un minutito atrás, de que para contar con ese abastecimiento eléctrico en casa, viene externamente a través, ¿sí?, de la alimentación que nos brinda la empresa eléctrica. Voy a abrir un documento relacionado en Guatemala con la empresa eléctrica. Hay otras relacionadas a nivel departamental y siempre, pues, para ser subcontratados sus servicios. Vamos a ver qué partes importantes debemos de conocer para luego ya referirnos un poco más al tema de edificios. Muy buenos días a Leslie, creo que por ahí estaba también la compañera Emily. Les voy a agradecer que alimenten por favor sus imágenes. Entonces, vamos a ver.
La alimentación que tienen ustedes, por ejemplo, en Chiquimula, Otto, ¿cuál es el tipo de servicio de empresa que brinda ahí? Aquí es de Orsa, ¿De Orsa? Ok. es una alimentación 110-220 monofásica para nivel De domiciliario. residencias. Ajá, ¿cómo no? Exacto. Y algunas áreas en específicas hay servicios trifásicos, pero son muy especiales. ¿Cómo no? Especialmente cuando creo que en el área aquí de la parte, quiero ver, la parte sur de la cabecera, ¿Cómo no? la municipalidad tiene unos pozos que le denominaron San José, que son Ok. los que le inyectan agua al sistema de agua potable de la De las cabecera, urbanizaciones. Ajá. no, del sistema público de toda la cabecera, Ah, ¿cómo y no? tiene dos pozos, San José 1 y San José 2, y en estos pozos creo que posiblemente, como son pozos, eh, fueron perforados con máquinas, no son artesanales, entonces probablemente tengan algún tipo de bombeo, tipo de bombeo posiblemente básico. Correcto. Bueno, mire, es importante esta información. Las organizaciones que tienen las diferentes municipalidades y que de alguna manera forman parte, ¿verdad?, de la relación comercial que hacen con las diferentes, en este caso de Orsa o de Oxa, pues obviamente permite que se tengan esos abastecimientos. En algunos casos, algunos se puede decir son más vulnerables, a veces se pierde bastante el servicio y esto genera también otro tipo de controles internos para cada uno de los usuarios, ¿verdad? Entonces les mencionábamos, gracias Otto por ahí, les mencionábamos que aquí en la ciudad capital, lo que es la conocida como la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., es la que de alguna manera distribuye no solo la energía, sino que los diferentes consumos a través de ellos, la parte externa, pública, etcétera, etcétera, son las que brindan ese tipo de servicios. Lo que yo quiero de alguna manera es trasladarnos un poco hacia los diferentes tipos de servicios externos que llegan hacia los diferentes usuarios. Sabemos que ustedes de alguna manera ya lo han visto y de esto me permitiría entonces ir avanzando un poquito más. Entonces, algunos conceptos, como es el tema de la acometida, es el conjunto de componentes utilizados para transportar la energía eléctrica desde la línea de distribución eléctrica hacia el inmueble. Llámese cableados aéreos. En algunos casos hay colonias muy específicas que permite su acometida externa, pero luego dentro del inmueble urbanizado, pues tiene un traslado, digamos, de flujo de cableados subterráneamente y unos de ellos, ¿sí? Entonces, por aparte, están algunos componentes, como puede ser un transformador, una conexión de sistema de tierras, lo que sería propiamente la acometida, los que son las cajas RH. Creo que ustedes han ido escuchando estos temas. En este caso, no me quiero entrar directamente a ello, porque yo creo que hay cosas más generales que necesitamos ir interpretando para los diferentes proyectos que uno debe manejar en estos casos, ¿verdad? Pero sí saber que hay una fuente exterior que permite atender cada una de ellas. Estos documentos también están trasladados en su documento de Blackboard y si necesitan que lo traslade también a su correo, con todo gusto. El día de hoy, pues me quedé un poco corto con podérselos pasar, pero con todo gusto se los puedo trasladar. ¿Sí? Entonces, estamos dando a conocer que el término de canalización es otro concepto que se emplea tanto para la parte de sistemas eléctricos, la parte de sistemas de telecomunicaciones, en las cuales son procesos que se van canalizados, ¿sí?, entre tuberías y que estas por lo general van de manera subterránea. Algunos otros llamamos también alguna canalización cuando se va directamente en pared externamente a través de lo que llamamos canaletas. ¿Sí? Por lo general, entonces, esa capacidad que tienen los sistemas para llegar a los diferentes tipos de residencias, pues de alguna manera tienen una capacidad que dependiendo si es residencial, si es comercial, si es industrial, pues este consumo nominal como de energía, pues esto obviamente
va y es cargado comercialmente tamizado, cobrado hacia finales de mes. Los usuarios son las personas quienes reciben básicamente ese servicio. El medidor, que también conocemos como la parte específica del área del contador. Por ahí, chicos, por ahí tienen alguien, por ahí, chicos. Si me pueden revisar, por favor, ahí está habilitado un micrófono con un área a nivel externa. Por favor, si me lo pueden controlar. Les voy a agradecer, por favor, ahí. Gracias. Les voy a agradecer que me controlen ese tipo de, digamos, de accesos que a veces no los tenemos controlados. Entonces, ese tipo de instalaciones de alguna manera tienen, vamos a decir, garantizado el servicio durante el periodo de tiempo que están, obviamente, adquiriendo, cobrando, y uno debe de alguna manera, pues, conservar y el uso sea el más adecuado. O sea, esta parte entonces permite que luego, a partir de la cometida hacia adentro del establecimiento, ya le corresponde al usuario, pues obviamente la responsabilidad de ese tipo de servicios, ¿sí? Acá, pues en el caso específico del área técnica, como puede ser el área de arquitectura, el área de ingeniería civil, el área de ingeniería eléctrica, pues de alguna manera poder adecuar técnicamente este tipo de servicios. Si podemos escucharle, Stephanie, buenos días. Por favor, si usted me puede dar a conocer qué componentes eléctricos a nivel de instalaciones eléctricas llegan. Inicialmente estoy tratando de ubicarme en una residencia. ¿Qué tipo entonces de aspectos debemos de tomar en cuenta para una instalación eléctrica en casa, por favor? Estamos habilitando también a la compañera Karen. Stephanie, si me escucha, por favor. ¿Qué es lo que necesita para las instalaciones? Por favor, como digamos, la cometida. ¿qué componentes, sí, de ello, qué componentes para una instalación en casa podemos tomar en cuenta desde la parte exterior hacia la parte interna, por favor? Bueno, el contador, la cometida, ¿cómo se llama esto? Los flipones. ¿No? Ay. Eso lo del cable que va en tierra. Que va en tierra, tal vez sí aclaramos porque hay un concepto parecido, pero tal vez sí me lo aclara. ¿Qué quiere decir esos cables que van en tierra? Esos cables son como para que no haya un choque eléctrico, algo así de que estén aislados, quizás me quiere decir. Ajá. O sea, sí. Usted, perdone, entonces quisiera entender que ese es un sistema, el sistema de tierras, como generalmente le conocemos. ¿Es así? Sí, sí, aquí. Ok. Luego vamos a tocar un poquito más ese tema. ¿Qué otros aspectos necesitan las instalaciones generales de una instalación domiciliar, por favor? Si está por ahí la compañera, a ver, ¿quién está por ahí? La compañera Karen. Karen Lima, si me escucha. Si no está habilitada ella, por favor, si está por ahí la compañera Emily. Sí, podría ser empezando por la línea cometida, como me decía la compañera. ¿Cómo no? Sí. O pasar a una caja de protección. ¿Cómo no? Y pues de ahí a una línea repartidora para poder distribuir. A una línea distribuidora. Ajá. ¿Cómo no? Eso ya sería dentro de la residencia.
¿Y a través de qué llega esa alimentación? Pues a través de la energía exterior, ¿verdad? Que nosotros lo conectamos. Los contadores. De los contadores, ¿a dónde se traslada? A la... No tenga pena, vamos, síganlo comentando. Ahorita me voy a ubicar en una de las acometidas para ir viendo un detalle. Por acá, no sé si lo logran visualizar. Se nota la figura, por favor, si me dicen Se ve. ustedes. Está cometida, ¿verdad? Sí, es una cometa. En realidad, ese es ya luego del traslado. Aquí vemos un cableado, ¿sí? Que está con un tensor, y de alguna manera esta es una cometida que es la que usualmente llega hacia su residencia, ¿sí? Entonces, en la ciudad de Guatemala hay una normativa específica que debemos de contar, por un lado, con una columna fundida, y dentro de esa, pues, que permite el anclaje, pueda estar interna o externa, pero generalmente es interna dentro de la columna, el sistema de la instalación, ¿verdad? De la cometida, la cual incluye, pues, los elementos que usted ve por acá. Comentando con ustedes, si me pueden indicar los componentes de EGO de una manera breve, por favor. Por favor, el compañero Morales, si me puede apoyar ahí, ¿qué partes de los componentes de la cometida podemos contar con ellos? Sería a lo que le llaman la calavera. La calavera, correcto. Vamos a ubicar lo que dice el compañero. La calavera en la parte superior, ese como casquillo, ¿verdad? Bájale volumen, por favor. Sí, ese como casquillo que vemos ahí. El tubo galvanizado. Aquí a este tramo, a este siguiente tramo galvanizado que dice el compañero, es el niple, como generalmente le conocemos. ¿Qué más? Bueno, eso tendría que ponérsele unas abrazaderas. Las abrazaderas, que cuando son externos los tubos van esas, de lo contrario van dentro de columna. Por lo general, aquí cuando se hace la solicitud a la empresa eléctrica, piden todo que sea expuesto. Entonces, si es necesario poner las abrazaderas. Correcto. También piden una tabla donde va a ir sujeto el contador. Que sería el siguiente elemento. Tenemos acá este elemento. Sí. Pues, y estas tienen que ir a unos 70 más o menos del nivel del suelo hacia donde va a estar el contador. Correcto. Acá la base que tiene promedio, como dice usted, unos 70. Aquí dice unos 80 más o menos 10, ¿verdad? Entonces, pues, por ahí estamos dentro de la norma esa, ¿verdad? Ajá. Y tenemos que también ponerle una varilla de cobre, que es la que nos va a servir para la tierra. Cuando la compañera anteriormente nos antecedió, Stephanie, ella mencionaba ese cableado de tierra. Esta, por lo general, inicialmente debe de existir, ¿verdad? Un sistema de tierras donde está la parte de la cometida. Aquí se mira una varilla delgada, al fondo se mira como 5 líneas por debajo. Esa es la simbología de ese sistema de tierras. Es una varilla de cobre, como dice el compañero. Eso son dos componentes. Uno es la tubería galvanizada que llega externamente junto con esa caja en la parte de atrás, la caja RH, y ahí hay un contador, y ahí externamente tiene una especie de pipón. Luego viene una tubería vertical galvanizada, y luego de eso penetra, ¿sí?, una varilla de cobre que por lo general es digamos, es de 8 pies, ¿verdad? De 2.44. Esa parte tiene entonces introducida dentro de la tierra, ¿sí? En algunos otros casos
la penetran también dentro de un tubo de PVC. A esas le echan ¿cómo se llama? Un producto que es una bentonita, es un componente que permite que esté de alguna manera no seca, sino por el contrario bastante húmeda para que provoque pues esa protección un poco más específica que se requiere. Y a partir de allí, lo que estaba comentando la compañera Emily es luego a partir de ahí, de esa caja del contador, va canalizado, o sea, en tubo canalizado de tubería HG, ¿sí? Mínimo de 3 pulgadas, donde van a estar metidos entonces los cables que llegan de la parte exterior de la calle, que a través de un transformador, luego entran a través de la cometida, pasan al contador, a una caja RH, y luego pasan por ese sistema de tierras y van a alimentarse entonces hacia los tableros. Estamos en ese plano, compañeros, para ver si alguno tiene alguna otra duda de ahí. Por ahí, si alguien me escucha. Sí, arquitecto, estamos. Estamos ahí, bien. Entonces, volviendo un poquito con ustedes. Bien, a los demás compañeros que todavía no tienen habilitado su imagen, por favor, Stephanie, Karen, Dennis, por favor. Entonces, continuando con Leslie, luego que la compañera Emily y ya nos comentó ya Fernando, el sistema llega hacia el contador. ¿Qué hacemos ahí? A partir de ahí, ¿qué hacemos? Distribuimos por medio de los cables de electricidad a las diferentes fuentes de energía que va a tener nuestra casa. Muy bien, muy bien. Definimos Por ejemplo, si va a ¿a cuáles? tener... Perdone que le interrumpa. Por ejemplo, ¿a cuáles? Esas fuentes de energía, como bien menciona usted. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué tipo de, vamos a decir así, si hiciéramos una síntesis, qué tipo de adecuaciones tendríamos que hacer ahí con ese cableado eléctrico? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Cuéntenos. Pues nos dirigimos hacia las instalaciones que van a tener los interruptores. ¿Cómo no? Interruptores, esa palabra nueva. Miren qué bonito habla la compañera Leli, está hablando de interruptor. ¿Qué hacemos con ese interruptor? ¿Para qué sirve? Pues definimos en qué áreas van a estar y si van a estar, por ejemplo, en la cocina, en la lavandería, que son áreas que requieren de un tipo de energía diferente y también la... Sí. A ver, dijo interruptor, ¿sí? Este término interruptor, si lo empleamos, podemos mencionar como un apagador, un switch. Sí, perdón. ¿Sí? O sea, como estamos en el grupo y entonces debemos de aquí de ir empleando, ¿verdad? Esos términos específicos. Ese interruptor, ese switch, ese apagador, ¿para qué sirve? ¿Qué vamos a interrumpir entonces de la energía? ¿Y qué vamos a interrumpir? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Darle iluminación a todas las áreas de nuestra casa. Perfecto. Vamos a iluminar entonces. Entonces nos dimos cuenta que del sistema exterior llegamos a un tablero. Ese tablero va a captar unos cables específicos o más gruesos, ¿sí? Que van a recibir las cargas, vamos a mencionarlo de todo esto. Por eso es que yo principié la charla para que quienes no hayan estado, que es muy importante para cada uno de nosotros dentro del concepto propiamente del área de atención de sistemas eléctricos, que conozcamos en las viviendas que ustedes diseñen, en su residencia, en el área de comercio, en el área de industria o en el área de edificios, que conozcamos el consumo de lo que vamos a brindar servicios, ¿sí? Dice entonces acá la compañera que ahí vamos a distribuir cierto tipo de cables. Ya mencionó ella un tipo de cableados específicos que van para la iluminación, ¿sí? Diferentes lámparas que hay. Esa diferente iluminación, como ustedes saben,
¿En qué parte podemos posicionar lámparas o iluminación? Mencionemos 2, 3 ahí, por favor, Denis. En la sala, en cocina, O sea, dormitorios. todos esos ambientes van, pero la posición puede ser en el techo, en la cubierta, externamente, lateralmente en pared, en algunos otros momentos o en algunas otras características de alguna luminaria, ¿verdad? Posiblemente a un nivel más bajo, etcétera. Entonces vamos por ahí, nos sirve para esa distribución. ¿Por qué se los comento? Porque al final, recuérdense que las instalaciones hidráulicas, eléctricas, de instalaciones de drenajes, etcétera, es un sistema que debe ser diseñado. No es para que el eléctrico o el plomero o el que vaya a colocar los drenajes, es para que ellos lo coloquen donde ellos quieran. No es así el tema, jóvenes. Ustedes hoy están diseñando, posteriormente puede ser que sigan planificando, que sigan diseñando, y son ustedes que van a definir hacia dónde van a trasladar esa ruta, ¿sí? De servicios, ¿sí? Y esto es muy importante que lo sepamos. Los tableros, ¿sí? Los que llega de la calle de la alimentación, en algunos casos en algún área de servicio, en algún área de, digamos, del carport, o en algún otro área interna donde conserven esa área específica, ¿sí? Esos tableros van a depender de la cantidad de unidades de servicios que ustedes vayan a utilizar. Mencionaba ya la compañera Lely ciertas luminarias. Ese es un tipo de servicio, ¿verdad? Que generalmente le llamamos iluminación. ¿Por qué comento o por qué me regresé al tablero? Para quienes han diseñado, y parte obviamente de la universidad les ha dado toda esta información, un tablero por lo general, una cajuela, ¿sí? Esa cajuela tiene una parte dorsal, tiene una parte de enfrente, tiene una parte laterales y tiene una parte inferior. ¿Estamos de acuerdo? Es una cajuela, ¿sí? La padera, el dorso, las partes laterales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si no se han dado cuenta, pónganle atención, es que tiene diferentes perforaciones, ¿sí? Perforaciones que están en la parte superior de la cajuela, o están en la parte lateral de la cajuela, o están en la parte de la base inferior de la cajuela. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto, Karen? Para conectar todos los circuitos aquí y distribuirlos. Ampliémonos un poquito más, Karen. Para alimentar los circuitos, sí, correcto. Pero como decía Denis, si yo voy a colocar entonces una luminaria en la parte del techo, ¿sí? ¿Por dónde me voy a ir? ¿Por la parte inferior de la caja o por la parte superior? Por la parte superior. Claro. Y si voy a sacar un tomacorriente inferior a nivel de piso, entonces, ¿por dónde me voy a ir? Igual por la parte inferior. Ok, se dan cuenta cómo la lógica nos permite ir aprovechando. Lo que resulta es que muchas veces cuando se lo hacen otro y usted no les dice qué es lo que debe de hacer en función del diseño específico, pues se van por donde quiera y ustedes después no encuentran los circuitos. Por eso es que ustedes como arquitectos, diseñadores, ¿sí? Tienen que, o ustedes son sus propios supervisores, sus propios diseñadores, ¿sí? O bien van a delegarlo en alguien, pero que tenga esa responsabilidad de saber si voy a sacar un circuito lateral del lado derecho o del lado izquierdo. Fíjese que por ello, cuando ustedes definan vamos a decir, esa parte del diseño, para ustedes es muy práctico definir el orden de los circuitos. Circuito 1, 2, 3, etcétera. Y así vamos sabiendo de que por una ruta superior voy a sacar un tipo de circuitos, unos internos, otros externos, y le puedo dar un orden lógico. Y voy a sacar posiblemente una ruta específica para un tipo de circuitos, quizás voy a mencionar de iluminación y otros de fuerza, o sea, tomacorrientes.
Perdonen que les diga todos estos temas así externos, pero son necesarios para que ese diseño sea un poco más ordenado, ¿sí? Entonces, ya Leslie nos amplió de ese tipo de uno de los tipos de circuitos y que tienen que llevar de acuerdo al sistema, el tipo de circuitos de iluminación que sea. Hoy en día tienen que saber también que ya ha ido cambiando bastante las características de las luminarias, ¿sí? Antes teníamos de halógeno, antes teníamos de incandescentes, otros teníamos fluorescentes, otros habían luz de día, ahora ya hay tipo LED. En fin, tenemos que estar entonces como activos de conocer, ¿verdad? Qué características tienen y el cumplimiento de los, vamos a decirlo así, de los diferentes sistemas. El otro tema importante entonces es en la parte de las tomacorrientes, como llamamos, o de fuerza, como le decimos, ¿sí? Otto, entonces aliméntenos un poquito el circuito o lo que sería la red de la fuerza, de las tomas. Algunas consideraciones especiales que puedan tener estos, por favor, si nos puede comentar. Un tema importante en el asunto de la instalación eléctrica a fuerza es de que toda la vida va separado del sistema de la red del sistema de iluminación. Ok, ahorita hizo Otto una connotación importante. Dice circuitos separados, ¿sí? No debemos de mezclar iluminación y fuerza. En algunos momentos estamos viendo la televisión y de repente miran ustedes unas como pringuitas que parecen hormiguitas por ahí. Está conectado, ¿verdad? Un cable que está jalando más que el otro y entonces por ahí no solo le va a provocar problemas al sistema. Por ahí viene otro y dice, deben de ir separadas esas líneas para que sean con las mismas condiciones, con las mismas características, sin provocar recargas, que ese es el otro tema también importante. Disculpe que lo haya interrumpido, Otto, cuéntenos. No, no hay pena, director. Esa es una de las primeras situaciones que se debe controlar, no tener dos circuitos de iluminación y fuerza dentro de una tubería, por lo mismo que usted menciona, que era un problema que se venía dando hasta hace unos 10, 15 años para atrás, que todavía las tuberías que encontramos en algunas reparaciones eran de media. Ahora ya tenemos la comodidad de que tenemos diferentes diámetros de tubería PVC, que es la que más se usa porque se estuvo usando lo que era el tubo metálico cuando eran instalaciones expuestas. Otras situaciones que se tienen que tomar en cuenta con la instalación fuerza es de que se deben separar, incluso dentro de los mismos circuitos de instalación fuerza se deben separar lo que son cierto tipo de aparatos. Por ejemplo, cuando se va a hacer instalación en una área de cocina, ese circuito es totalmente aparte del que va a estar en la sala. Un momento ahí. Disculpe, Otto, disculpe que otra vez les interrumpa. Hay algunos tipos de circuitos, en el caso de las de fuerza, que generan más consumo unos que de otros. Y entonces es ahí donde algunos les damos un nombre y apellido, y ese es un circuito dedicado. No delicado, es dedicado, quiere decir, por ejemplo, el concepto, digamos, de lo que es ¿cómo sería este aparato donde uno se calienta inmediatamente todo? ¿Cómo se llaman el microondas? ¿Sí? El microondas es un aparato que por lo general le consume mucho. Y en algún momento debemos de separar, ¿verdad? Algunos consideran 8 puntos de tomas o de iluminación para colocar, para llenar, digamos, los consumos que debiera de tener, ¿verdad? Determinados aparatos. Y entonces hay momentos en que estos aparatos, dependiendo del tamaño, no le coloquemos tantos aparatos porque también va a jalar mucho. Entonces por ahí tenemos que tener ese cuidado de dejar cierto tipo de circuitos dedicados para ello. Adelante, Otto. Sí, otra de las situaciones que se toma en cuenta es que todos los circuitos que van a alimentar algún tipo de resistencia, hablemos de calentadores, aire
aires acondicionados y otro tipo de instalación eléctrica especial son circuitos separados. Correcto. En todo el sentido de la palabra, tanto en conducción como en la caja de circuitos. Se debe tomar en cuenta cuando son casas pues con muchos ambientes, tomar cajas de circuitos de más de 8 polos. De no más de 8 no saturar. Ajá, para no saturar los circuitos que se vayan a hacer dentro de la casa. Por ejemplo, por lo regular, las bombas de agua para pozos, esas totalmente, aparte de que son 220, entonces esas totalmente van aparte de todo lo que va dentro de la casa, porque llevan, aparte del pipón que está en nuestra caja de circuitos, también lleva un interruptor de cuchilla y en algunos casos también lleva un fusible ya en el control de mando, donde se vaya a poner en un lugar donde se pueda controlar aparte lo que es el sistema. Ok. El otro... Solo un momentito ahí, por favor. Entonces, se ha mencionado, digamos que dos equipos importantes que se manejan hoy en día en muchos ambientes, en muchas áreas de habitación, de residencias, etcétera. El tema del sistema de bombeo de agua, el tema de lo que puede hacer el sistema de aires acondicionados u otros sistemas que por la condición pues consume más de lo normal. Entonces es saber que por un lado tenemos que tener un flipón específico para este tipo de sistemas, que debemos de separar, jalar, trasladar una conducción específica hacia el punto donde va a estar el aire acondicionado y sobre ello pues tener lo más cercanamente posible ese otro tipo de caja, pequeña al final, pero que le permita saber que está separado del sistema ese, como puede ser un sistema de agua. Muy bien, Otto, por ahí. Bien, en cuanto a esos temas, todos estos temas entonces deben de estar identificados, saber cuáles son las rutas, saber hacia dónde van. Hay algo en particular que muchas veces no hacen. Los sistemas de tomas, ¿sí? De toma corrientes, debiese de tener un sistema también de tierras para que no exista, ¿verdad? Esas variables de voltaje. Por lo general, no los dejan con sistemas de tierras. ¿Sí? Y, por aparte, algo que también no se aplica en la mayoría de residencias es que yo les dije al principio que por lo general dejan solamente una variedad de tierras donde está la cometida. Pero recordemos que lo que queremos es proteger el sistema. Entonces uno debiese de contar con otro sistema de tierras donde está el tablero de distribución. Pero además, si usted quiere realmente dar una protección adicional, ¿sí? Uno debiera de crear anillos de protección al sistema donde usted está trabajando, a su casa, a su residencia, al comercio, al edificio, etc. ¿Sí? Ya en los edificios, que esto es otro tipo de sistemas un poco más especiales, pero sin embargo ustedes han escuchado por ahí que llega otro tipo de alimentación, como es un sistema de varillas de protección a través de lo que es un sistema de pararrayos, por ejemplo. O sea, que estos son otro tipo de, vamos a decir así, de protecciones que debemos ir dando a los sistemas. Más adelante, ustedes ya saben también que en edificios o también puede estar en su casa, y por qué no, de repente muchos de ustedes tienen unos sistemas muy importantes desde el punto de vista, vamos a decir, sistemas de cómputo, sistemas muchas veces inteligentes, sistemas de protección, videograbaciones, etcétera, y que necesitan que cuando la energía se va, ¿sí? Pues tal vez no tenemos el motor generador que debiéramos tener, pero también hay momentos en que necesitamos cierto tipo de protecciones, los UPS que manejamos realmente por parte de las computadoras, etcétera. Esas son cositas que protegen mínimo. Solo le va a servir para que usted logre, ¿verdad?
terminar de poner el backup, ¿verdad? Y ahí, en otros sectores de edificios, y cuando son cosas mucho más especiales, además de contar con un generador o hasta un segundo generador, dependiendo del sistema que sea, tienen implícitamente o se adquiere por aparte un sistema de UPS especiales. Esos son especiales, ¿por qué? Porque cuando se va, usted tiene que crear un sistema de UPS de un dimensionamiento sumamente amplio, porque lo que hace, está conectado es para privilegiar, se denomina cierto tipo de instalaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces hay aspectos de seguimiento de oficinas que por su naturaleza no pueden parar, trabajan 24 horas, 360 días al año, etcétera. Y entonces, si consideran así su protección, privilegian cuáles son los aparatos o los equipos que van a proteger y se alimentan conjuntamente con los generadores. ¿Para qué? Cuando se va la energía, un generador por lo general está programado para que arranque a los 15, a los 30, a los 40 segundos. Pero ¿qué es lo que pasa si cuando se va la energía, ¿sí? Ahí se desapareció la información. Imagínense lo que tenía que terminar de informar, de pasar, de grabar, etcétera, y eso no se logra. Entonces, ese tipo de UPS son especiales y básicamente están alimentados con el generador de tal manera que cuando se va la energía, ese UPS le protege, le continúa protegiendo el sistema. Y en el momento entonces en que va, de que a los 40 segundos o al minuto arranca el generador, pues automáticamente ya todo el sistema continúa y está protegido el sistema. O sea, me estoy cruzando un poco de líneas, pero al final creo que si no después se me pasan cosas que no les logro trasladar. ¿Ok? Otra cosa importante, el compañero por ahí ya se me desapareció el compañero, no, tal vez no, pero digo que sí. ¿Cómo se llama? El compañero estuvo desde el principio. Déjeme preguntar por él porque a todos le tenemos que dar su espacio para que nos comenten algo, ¿verdad? Josué. Compañero Josué, ¿no está por ahí? Bien. Bueno, entonces, entonces que nos ayude Karen. Karen, ayúdenos por favor. En el caso de los sistemas de alambrados, los diferentes cables que emplean los circuitos, Karen, por favor, coméntenos un poquito de ello. Ana Sofía Chinchilla, Karen, Ronald, Fernando, alimenten por favor nuevamente sus imágenes. Entonces, le decía a Karen, no sé si me escucha. La compañera, vamos a ver, ¿qué tal Ana Sofía? ¿Cómo le va? ¿Nos puede usted entonces comentar los sistemas de cableados, por favor, que son necesarios para una instalación? Si se dan cuenta, ahorita me he estado refiriendo un poco más al sistema de la residencia, porque creo que de ahí, ¿verdad? Esta la hemos vivido de una manera más regular en casa, ¿verdad? Cuéntenos entonces, Karen, por favor, dentro de lo que usted ha trabajado, ha desarrollado, los diferentes tipos de cableados que por alguna naturaleza conoce o ha utilizado. Fernando, ¿qué más nos puede apoyar con ello? Pues comúnmente en las casas podemos utilizar cables que son número 12, que es el más común, le podría decir. Lo utilizamos para la iluminación.
Ya cuando son retornos, pues podemos bajar a un número 14. Y los tomacorrientes que como consumen un poquito más de energía, podemos usar un calibre 10, donde en tuberías de 3/4, ¿verdad? Ahora, si ya necesitamos pasar cables mucho más gruesos o en una tubería ya nos va a pasar mucho más cables de 6 cables o más, pues ya deberíamos de cambiar el poliducto o el ductum, ¿verdad? Ya a un calibre, a un diámetro más, a un diámetro mayor, para que a la hora de hacer el alambrado, pues no cueste, ¿verdad? Okay. Eso es lo que se sabe utilizar en las residencias, ¿verdad? Hasta un calibre 6, que sería en las acometidas. Ok, gracias, Fernando. Vamos a comentar algunas cositas que para todos creo que pero que es importante comentarlos. Al mencionar los diferentes tipos de cables, tenemos que conocer que dentro de ellos hay diferentes maneras de ir revisando esos cables que en su caso mencionó Fernando, que el número 12 o que el número 10 o que el número 6, etcétera, ¿verdad? Esos son calibres como generalmente les denominamos. Los diferentes tipos de, en este caso de conductores, ¿verdad? O cables específicos para la electricidad, por aparte también llevan una identificación. Y esa identificación es muy importante que ustedes la lean, ¿sí? Por ahí dice un THHN, ¿verdad? Y eso da a conocer las características de ese tipo de cable. Hay especificaciones que, por un lado, debemos de conocer porque en algunos momentos trabajamos en zonas muy frías, en otros momentos trabajamos en zonas más calientes, en algunos momentos quizás diseña usted para áreas que están con un nivel, digamos, de frío bajo cero. Entonces, los cableados también tienen esos componentes, ¿sí? Algunos son de cable de cobre sólido, otros son trenzados. Entonces, son partes de las que tenemos que saber, porque para maniobrarlos hay que saberlos hacer. Ahora bien, cuando menciona el compañero si son 6 cables dentro de una tubería, mencionó él, que ya no de media, sino de 3/4, pues hay conceptos específicos de acuerdo a las características del tipo de cable que debemos de estar tomando en cuenta esa cantidad de unidades, porque no es, o sea, es mucho más importante saber cuáles son esos diámetros reales que pueden entrar de un circuito o de un tipo de cableado dentro de un ducto. Que para Otto y para Fernando quiero comentarles también que debemos de hablar de tubería, está bien, si vamos a hablar de tubería PVC eléctrica, ¿sí? Porque es diferente a una tubería PVC de agua, de una de drenaje y de la parte eléctrica, ¿verdad? Como también el tema cuando hablaba metálicos, de alguna manera el tipo conduit, ductón, perdón, como lo conocemos en algún momento dado. El otro tipo de elemento que en algunos casos se han utilizado menos, ya creo que ha dejado un poco más de existir lo que es propiamente un ducto plástico que es como manguera, ¿sí? Y que ese en un momento dado no es recomendable, sobre todo cuando usted los traslada para losas. ¿Por qué? Porque es quebradizo. Hay algunos sistemas un poquito de trabajo artesanal, casi que lo forran de alambre, ¿verdad? Alrededor de ello para que haga una semicurva, cosas de estas, pero no es lo ideal. Hay que emplear los elementos que corresponden en el caso, digamos, de una curva, ¿sí? En algunos otros, separar el concepto de la unión con un niple u otros de la curva con una vuelta. O sea, porque unas cosas se emplean para los aspectos de las instalaciones hidráulicas y otros se emplean diferentes para los aspectos de los cableados eléctricos, ¿verdad? Entonces, este tema es importante que lo conozcamos. Por ahí lean ustedes esas especificaciones. Yo tengo unos documentos ahí que les pueden servir también, ¿verdad? Pero
eso nos va a permitir, digamos, diseñar de la mejor manera. Tanto las especificaciones como la parte de los planos son sumamente necesarios trabajarlos en diseño y en la ruta de, vamos a decir así, de la propuesta que hagan. Yo he visto una serie de propuestas que hacen donde muchas veces sale un nudo, voy a decir la palabra mal empleada, un nudo de cables desde lo que puede ser, digamos, una toma eléctrica y no sacan una ruta de vamos a decir, de un enlace de tubería PVC eléctrico de 3/4, por ejemplo, alineada por la ruta donde va a ir. Y eso es bien importante que lo tomen en cuenta porque al final usted puede medir correctamente qué longitudes y qué cantidades de cable necesita. Si por el contrario, usted de alguna manera ramifica y se traslada atravesando media cubierta, ¿sí? Por donde quieren hacerlo los electricistas, todas esas cosas ordenen a su gente, porque lo contrario, a la hora de que usted sea el responsable, a usted le van a pedir que ese cableado que no le funcionó o ese cable que está mal enlazado, etcétera, pues le van a pedir que lo cambie y va a tener que recuperar todo eso. En cambio, si en el plano está bien específico la ruta por donde debe de pasar, enductado hacia donde debe de ir el circuito A o B o C, etcétera, usted perfectamente puede dar el seguimiento a eso. No hay pierde. Sí y solo sí hace eso. Porque si por un lado no hace plano y por otro lado le hacen la fiesta de pasar los cables por donde quieran los señores electricistas, por ahí no hay supervisión, por ahí no sabe qué es lo que ha comprado ni la cantidad de elementos que tiene que instalarse, ¿verdad? Eso es importante. Obviamente también las características de los cupones va a estar de acuerdo a la cantidad de circuitos que deben emplearse. Entonces, por ahí tenemos que ordenar ese tema de ideas. Quiero de alguna manera ver un tema de consumos, por favor. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Tengo esta cosa. Denme un segundito, porque creo que este es un... Un momento, por favor. No logro todavía. Listo. Por favor, me dicen si lo ven. Aquí tienen un pequeño listado de diferentes elementos que de alguna manera son, vamos a decir así, artículos eléctricos, ¿sí? O electrodomésticos, como generalmente le conocemos. Cuando ustedes calculan entonces
qué diámetro o qué cantidad qué calibre o qué cantidad, ¿verdad?, de elementos voy a colocar dentro de mi circuito, pues lo que debemos de hacer siempre antes de diseñar, creo que ustedes eso ya lo saben muy bien, es conocer cuáles son las diferentes cargas que genera un tipo de sistema, ¿sí? Entonces, por aquí, el consumo que genera una afeitadora, ¿sí?, comparado con una lavadora, ¿sí? Son diferentes, ¿verdad? De 2250 watts a 15 watts, imagínense cuántas va. Un reloj de 2 watts y podemos ver una ducha eléctrica, mire cuánto le consume, 3000 watts, ¿sí? Como un calentador eléctrico o una, ¿cómo se llama? Sí, un calentador para agua, pues, 1000 watts, ¿sí? Un aire acondicionado 935, dependiendo del tipo de aire acondicionado que sea. Un microondas 1200, ¿sí? Entonces, y así podemos ir dando cuenta, una plancha 1000. Diferente que pudiera ser entre un DVD, un radio, ¿sí? Todo, mire la secadora, 700 watts. ¿Qué opina de ello, Denis? No sé si me escucha, Denis. Le pregunto entonces, con relación a los consumos que hemos comentado, así de una manera muy rapidita, ¿qué opina de ello? ¿Cómo, o sea, la importancia que es entonces agarrar su tabla de la persona, del cliente? Miren, siempre ustedes, por favor, a sus clientes que tienen que estar directamente comentando con él. El proyecto es de él. El proyecto no es suyo. El proyecto usted le va a apoyar, ¿verdad? En su diseño, etcétera. Pero entrevístelo, platíquele, ¿sí? Porque alguien que de alguna manera, pues, si no le pregunta, mire, pareciera que todo lo va a tener uno en un inmueble y a veces lo proyectan a futuro y va a necesitar esto y esto y esto y esto, le va diciendo. Entonces, usted tiene que ir considerando eso. Generalmente, las áreas de las cocinas y donde muchas veces está la familia ahí, muchas veces es la señora de la casa la que hace parte de uso de eso. Mire, ella quisiera más tomacorrientes de los que usted generalmente, ¿verdad?, necesitara. Pero yo sé que muchos quisieran, casi voy a decir una palabra, un tomacorriente por un número de aparatos que tuviese usted. ¿Sí? Aunque a la hora de encenderlos, tal vez va a tener máximo 2 que estar encendiendo. ¿Sí? Entonces, estos elementos son importantes tomarlos en cuenta. ¿Sí? ¿Algún comentario en cuanto a la parte general que hemos platicado de este tema de electricidad, jóvenes, a nivel residencial? Ana Sofía o Ronald Marcos o Karen, por favor, no les he escuchado. Bien, entonces, me iba a decir algo, Stephanie. Escuchémosle. No, aquí no tenía ningún comentario ahorita. Sí, pero estamos ahí. ¿El concepto está claro? Sí, ¿Sí? está muy claro Bueno, los conceptos que usted está dando. bueno, ok, muy bien. Entonces, vamos entonces ahora a pasarnos a su edificio, al que ustedes en las de clínicas que tienen que estar desarrollando. ¿Sí? ¿Qué lleva hecho de eso, Leslie? De la parte eléctrica del edificio. Bueno, pues de la parte eléctrica sí no hemos principiado todavía, arquitecto. ¿Cuándo vamos a principiar? Hoy en la tarde. Porfa.
Muy bien. ¿Quién más me quiere comentar de su edificio? Emily, ¿qué me quiere comentar de su edificio? Yo estoy trabajando con Leslie, arquitecto. O sea que usted ya lo terminó y Leslie viene aquí detrás corriéndole. Es que alguien tiene que salvar ¿cómo se llama el tema, verdad? A ver, por favor, del grupo de acá, ¿quién ha leído ya los planos? Karen. ¿Alguien le puede poner un correíto a la compañera Karen, por favor, un WhatsApp ahí que estamos tratando de pedir favor de que participe en la charla, por favor, porque es que si no pareciera como que no está, yo sé que ha de estar por ahí. Entonces, Fernando, ¿qué me dice usted del edificio? Yo quiero que me digan, sí, fíjese que el edificio tiene estos y estos y estos y estos ambientes. Pues, arquitecto, Sí. bueno, el edificio, como ya todos sabemos, son clínicas, ¿verdad? Son En el tercer clínicas, nivel, correcto. En el tercer nivel, se están dejando lo que es el scan el scan del edificio, ¿verdad? Que es toma de tomografías, Toda la parte de laboratorio, radiografías, ¿verdad? y todo esto de equipos bastante pesados, le puedo decir, en cuestiones Ajá. de consumo de energía. Okay. Entonces, estamos investigando porque no sabemos qué tanto consumo tienen estos aparatos, ¿verdad? Pero cada uno de estos aparatos tiene que llevar su circuito dedicado, si no es que su tablero independiente cada uno, ¿verdad? Entonces, y también tenemos que ver dónde vamos a dejar nuestro cuarto de máquina de control eléctrico, a donde vamos a llevar todo el cableado del edificio, el cual nos va a controlar todo lo que son clínicas, lo que son farmacias. O sea, a cada clínica le vamos a tener que poner, o así lo veo yo, le vamos a tener que poner tal vez su flipón, ¿verdad? Para ir viendo el consumo que va a tener cada de estas clínicas. Ok. A ver, recordemos que las áreas que ustedes están viendo, primero que nada, esa es la finalidad en la cual ustedes en estos momentos tienen que tomar esos conceptos y esas decisiones a través de la investigación que hagan, ¿sí? Lo mismo como cualquier residencia, y lo que hemos venido platicando de ella es de que ustedes cuando diseñan tienen que estar analizando, ¿verdad? ¿Qué tienen alrededor de ello? Menciona entonces el compañero que hay por un lado una parte administrativa, una parte específica de clínicas, una parte de servicios en las cuales está el usuario, el visitante, otra parte específica donde se van a llevar a cabo los diferentes temas de laboratorio, ¿verdad? Para que obviamente sean atendidos sus diferentes, ¿qué podemos decir? Procesos de salud o que se llevan. Entonces, si se dan cuenta, en cada uno de estos espacios lleva pues un proceso de equipo, de mobiliario, de cómputo, de la parte específica de iluminación, de la parte de fuerza, ¿sí? Pero si no hago, vamos a decir así, el análisis de qué es lo que hay, si el señor doctor utiliza básicamente un área específica vamos a decir así, de su clínica, y donde va a atender quizás a 2 o a 3 pacientes simultáneamente, pero de ello no conlleva una parte que va a tener implícito ahí un equipo especial. Pues vamos a tener siempre la necesidad de saber qué es lo que hay y hago mi cuadro. Miren, tenemos que hacer una ficha de control. Los edificios, todos,
llevan una ficha de control. Aparte de tener especificaciones, aparte de tener los planos, ¿sí? Aparte de tener las cantidades de cada uno de ellos, necesitamos entonces ir como llenando esa ficha que le llamamos ficha técnica, ¿sí? Entonces, luminarias, ¿cuántas? En pared 2. Vamos a decirlo así por ambiente, ¿verdad? En pared, 2 en pared, una en la parte superior, ¿sí? Toma corrientes, si todo es 110, pues tantos de 110. Y cada uno de ellos vamos a alimentar. Equipos. Ah, este es un equipo de rayos X. Es 110, no, es 220. Entonces todo eso tiene que alimentarse, tiene que escribirse, tiene que hacerse. Porque magos, por ahí creo que ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que estamos haciendo ahorita. Platicar, evaluar, hacer. ¿Sí? Porque la respuesta que da Fernando en este momento, pues es una respuesta que por no decirme no lo he hecho, pero entonces tiene que investigarse todos. Tampoco Leslie me ha respondido, como tampoco Emily. ¿Sí? Lo que yo necesito ver es ese cuadro. ¿Y qué hacemos con ese cuadro entonces? Saber cuál es el consumo. Porque de ahí van a ir saliendo los diferentes cargas, ¿verdad? De los circuitos que necesitamos. Y algo que hizo correcto también Fernando, y dice que es necesario, porque voy a suponer que la clínica trabaja 24 horas. ¿Sí? Entonces necesitamos, si para ellos es sumamente importante este tema, que yo lo tomaría así, que va a ser una empresa que va a trabajar 24 horas, pues va a necesitar entonces un generador. Que del generador vaya a sacar tableros, va a ser un tablero del generador hacia el tablero, digamos, de donde esté la transferencia y de la transferencia donde esté el tablero general. Ahí, ¿sí? Porque eso va a permitir la alimentación de que los circuitos de fuerza y de iluminación pues puedan atender todo. Ahora bien, que del tablero principal tenga que contar como tablero secundario o secundarios, por ejemplo, si voy a utilizar aire acondicionado y hay 5, hay 6 o hay 10, esos aires acondicionados van a estar en diferentes espacios. Voy a sacar del tablero principal hacia el tablero secundario que se tenga que poner con nombre y apellidos aires acondicionados, y entonces de ese traslado de cables y de esa transferencia que hubo necesidad de hacer hacia el tablero de aires acondicionados, a partir de ahí voy a alimentar el circuito a la clínica A o a la parte de laboratorio o a la parte administrativa, etcétera. ¿Ven cómo va cambiando entonces el concepto de la vivienda, de la residencia, etcétera? Por aparte, tenemos que tomar en cuenta el concepto de la acometida. La acometida que platicábamos del anterior de la residencia, ¿sí? Iba a ser para 110, 220. Y le iba a llegar casi que enfrente, ¿verdad? La acometida enfrente de su casa. Acá, con ustedes. Que ya vimos ese plano y que ya dijimos que va a estar por la calle esa parte de la acometida, tiene que usted que definir hacia dónde va a entrar entonces la acometida y de esa acometida hacia dónde va a llegar al tablero. Mencionaba el compañero que no sabía dónde. Lo más probable es que esté en el sótano. ¿Cómo sería? El tema de los tableros y el tema del generador. Lo que vaya a alimentar hacia una clínica, hacia un laboratorio, etcétera, pues van a llegar tomacorrientes, van a llegar temas de iluminación. Si hay algún sistema especial, llámese un aire acondicionado, lo que va a llegar adicionalmente posiblemente va a ser una cajita más u otra que necesitara alguna otra instalación que en ese punto va a estar. O sea, no es como para que nos compliquemos la existencia, lo que tenemos que hacer es una buena evaluación de ello. ¿Qué dice ese tema, Otto?
Fíjese, arquitecto, que con el, con el tema de de todo el proyecto que tenemos que armar, pues es bastante extenso y por cuestiones laborales, yo conozco a un ingeniero que es eléctrico y le dije que yo quería que me diera una asesoría porque le expliqué lo que tengo que hacer. Entonces, lo primero que me dijo que tenía que sacar, que por cuestiones de trabajo estoy un poquito atrasado, es de que tenía que sacar, me dijo, todos un resumen de todo lo que se va a usar, tanto en fuerza, tanto en iluminación, como todo el equipo que se va a usar dentro de las clínicas. Él me dijo que él desconocía qué tipo de equipos se ocupaban. Me dijo que tenía dijo él, me imagino que tenés que investigar porque los médicos usan una cantidad de equipos que yo desconozco cuánto consumen. Le enseñé los planos y me dijo que en su forma de pensar y por la experiencia, porque él a eso se dedica, ahí tenés que proponer en un momento dado, me dijo, un banco de transformación. ¿Dónde lo vas a poner? Eso es cuestión tuya porque no se sabe dónde lo vas a proponerme. Entonces, como decía el compañero Luis, es tanto y lo decía usted, que él me lo dijo también, que para cualquier situación, tanto instalaciones eléctricas, de agua potable y el análisis estructural, si no tengo el resumen de todo lo que hay que sacar, no tenemos un punto de partida porque a partir de ahí se tiene que sectorizar incluso la instalación dentro de las clínicas. Me dijo, no puedes tener la iluminación del sótano, no la puedes tener con la planta baja, me dijo. La planta baja no la puedes tener con la planta alta porque van a ver, suponerle que, él me dijo, suponete que están haciendo una operación, no sé si hay quirófano, me dijo, y se va la luz en la planta baja, me dijo, entonces se va a quedar el cliente de la operación a medias. Él ha trabajado en algún par de hospitales en asesorías, entonces me dijo que él, por la experiencia que tenía que tener un vaciado de información de todos los documentos y de los consumos que se van a tener dentro del edificio. ¿Ok? Yo he estado trabajando un poquito con eso, porque también he estado buscando ayuda con el tema del estructural. Eh, creo que con todos los catedráticos hemos visto todo lo básico y lo esencial, pero este asunto que ya es de la vida real, sí en lo personal sí me está costando un poquito para poderle ya tener los datos y empezar a calcular, porque me dijo que no podía empezar a calcular nada si no tenía tablas para consumo. Bueno, mire, Porque él, por ejemplo, me dijo, me dijo, porque con él hemos trabajado proyectos de agua. Y me dice, mira, me dijo, en una bomba de pozos como las que hemos trabajado, me dijo, yo te digo, mira, pongamos un banco de transformadores de 15, me dijo, pero porque yo sé cuánto me consume esa bomba, me dijo, yo sé que con esa bomba, que con un banco de transformadores, no sé, con un banco de transformadores de 15, o de uno de 15 y uno de 10, yo sé que esa bomba nunca nos va a fallar, me dijo, pero en este caso, me dijo, es diferente, me dijo, y me puso el ejemplo, tal es el caso de los supermercados acá en Chiquimula. Y me dijo, andate a cualquier supermercado y te vas a dar cuenta que en la parte exterior siempre va a haber un banco de transformadores para ellos. ok, Y si te das cuenta, es pequeño, pero sí tiene un consumo bastante alto por todos los aparatos que tienen dentro. ok. Bueno, mire, yo creo que el tema es ese. El tema es ese. El tema es que al nivel que ustedes están saliendo ahorita, se les está de alguna manera ordenando las ideas, ¿verdad? De qué es lo que nos pueda dar como un beneficio de un proyecto. Recordémonos que todo esto significa, a diferencia de no tener esa capacidad de hacerlo, o uno subcontrata a otro especialista, que no es el caso ahorita para ustedes, la orientación es sí, pero tampoco lo va a hacer alguien que no conozca, ¿sí? Entonces, esa es parte del tema de que ustedes se están enfrentando a corto tiempo para salir como profesionistas, como profesionales y de alguna manera decir en qué le puedo servir, qué tipo de servicios necesita que le ofrezca, ¿sí? Y se les presenta entonces una oportunidad de un proyecto especial. Entonces vamos a tratarlo como especial. Pero por eso yo principié por la casa, ¿sí? Y fuimos tocando temas
Y uno de los temas que les hice ver fue la hojita esa de consumos. ¿O no? Eso es lo mismo, con la diferencia que la hoja que les mostré era específico para la casa. Planchas, lavadora, secadora, equipo de cómputo, etcétera, etcétera. En el otro no es que no haya eso, porque también hay un área de lavadora, ¿sí? Porque también hay áreas de iluminación, porque hay áreas de fuerza, porque hay computadoras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero además, y como tema muy especial, ¿sí? Son los equipos que por su naturaleza van a estar ahí por el tipo de proyecto que es un laboratorio. ¿A dónde nos vamos entonces? ¿Sí? Si me voy a un área de salud que se dedique a equipos de, si es sistema de vacío, si es sistema de rayos X, si es sistema de equipos de sangre o de orina, etcétera, conocer qué tipo de equipos son los que realmente necesitan esa, vamos a decir así, de respaldo para un servicio de esos. Por ejemplo, si hubiese un sistema de una clínica de un dentista, ustedes saben que el aparato que él le pone a uno, ¿verdad? En la dentadura, pues es una bombita que le tiene que extraer algo y entonces la pone a funcionar. Pues una bombita pequeña, pues. Pero si no lo calcula, si no la pone, si no pregunta cuánto es que consume esto, pues obviamente no le va a funcionar el sistema. Por lo menos a nivel del dentista, ¿sí? Y entonces lo mismo tienen que hacer con lo demás, ¿sí? Entonces, el tema del transformador que menciona el compañero Otto, o como le menciona también en la persona de ayuda o de apoyo que le está diciendo, es obviamente puesto que como no se sabe por el momento qué es lo que carga, qué es lo que va a disponer ese sistema, ¿sí? Entonces se está expidiendo adicionalmente un transformador, que no se sabe si el transformador que actualmente está ahí es el que va a funcionar. Esa información es la que necesitamos hacer. Como lo mismo, si usted va a hacer un edificio relacionado con un apartamento apartamento residencial, pues tendría que hacer la misma operación de buscar esa información, ¿sí? Entonces, lo que nos tiene que ir determinando son esos consumos, ¿sí? Más que, o sea, el diseño es una cosa, pero el consumo le va a determinar, ¿verdad? El tamaño de información de lo que para cuando llegue a la cometida va a necesitar usted. Digo usted, el proyecto, ¿sí? Entonces, eso es lo fundamental ahora. ¿Qué les recomiendo yo? ¿Sí? ¿Qué les recomiendo yo? Son un grupo de 12 jóvenes que aquí está menos de o la mitad, ¿sí? Que algunos ingresan a la clase y de repente se me desaparecen, ¿sí? No están todos, pero ¿qué les recomiendo? ¿Están trabajando a nivel de parejas, a nivel de tríos? De parejas, De parejas. Puede ser que si se distribuyen el trabajo de información, no estoy diciendo de diseños, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Y entonces saben que la casa A o la casa médica A o la casa médica B o la casa, etcétera, que pudiera brindarles esa información. O bien, si preguntan a nivel de clínicas, o bien si preguntan a nivel de laboratorios, o bien si preguntan esa información de venir a Guatemala y buscar esos hospitales, etcétera, y hacer esa consulta. ¿Sí? Pero si van a esperar que les llegue del aire o que el compañero ingeniero ahorita no está ocupado en otro montón de cosas y le va a decir, dentro de 3 semanas todavía no he podido verte nada. ¿Sí? ¿Será que así nos tenemos que quedar con los brazos cruzados, Emily? ¿O Leslie? ¿Qué van a hacer entonces? No, arquitecto. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la salida? ¿Cuál es la propuesta? O sea, la idea es entonces buscar, mire, hoy en día hay mucha información a nivel, en el medio propiamente de, ¿cómo se llama? De información virtual. Y preguntar los temas de consumo eléctrico es
de las cosas, creo que bastante de encontrarse la información, ¿sí? Que lo que está sucediendo también es que dentro de la información, quizás o hay una información muy genérica de los aparatos que van a ver, porque lo contrario tal vez están entrando a conformar una información que tal vez no toda va a estar ahí. Una cosa diferente es un tema de laboratorio con atenciones de servicios, ¿verdad? Para evaluaciones de cierto tipo de estados de salud, pero que tampoco es un quirófano, o hay quirófanos ahí. Pregunto. Denis, ¿qué me dice del quirófano? No, arquitecto, no tengo. No tiene usted ahí. ¿Qué otra cosa no tienen ahí? ¿O sí tiene que esté pedido en el documento? Entonces, si esto es así, lo que tenemos que ver es, ¿verdad? Sacar ese listado. Y de acuerdo a las áreas como se ha distribuido eso, pues investigarlo. Que lo que va a pasar es que va a estar relacionado con el número de individuos, de personas, etcétera, que va a visitar. Si voy porque me voy a extraer sangre, o me van a hacer un tema de orina, o van a hacer un tema de riñones, o van a hacer, no sé, un tema de pulmones, ¿sí? Pues hay que ver, se recuerdan que es la otra parte que no se deben de olvidar, lo que son esos consumos. Una cosa es lo que demanda un aparato, pero, por ejemplo, en su residencia, ustedes tienen calculado cuánto es lo que consumen de agua, ¿sí o no? Ronald. No se le escucha. Pues lo que yo sé es de que, por ejemplo, por persona son 200 litros 200 litros día, ¿sí? por día. Y eso va a cambiar entre toda Guatemala. Fíjese que puedo utilizar esa base que con eso puede diseñar, ¿sí? Y entonces, de igual manera, tendrían que chequear con otro tipo de equipo, ¿sí? El tema ahorita tiene una lógica de la evaluación que tienen que hacer. ¿Qué aparatos, qué consumo y qué valores voy a tomar de ello? ¿Sí? Para que eso les permita, dijo por ahí otro, para tener ese banco de datos. ¿Sí? Ahorita están en un proceso, obviamente lógico, ordenado, de ideas para llegar a una propuesta de diseño. Entonces tienen que tomar ese tipo de decisiones. Parte de la situación que ustedes tienen que estar viviendo es que siempre les va a ir pasando ese tipo de temas, ¿sí? En las cuales tienen que, por un lado, estar concentrados en lo que están haciendo, el proceso que deben de seguir en cuanto a la búsqueda de información y la parte de integrarlo, hacer ese listado que les digo. Mientras ustedes no tengan un listado, muchas cosas pueden quedar en el aire. En la medida en que pongan que son 100 luminarias o 400 tomacorrientes o 200 tomacorrientes, si son unos que son 10, 110, otros son 220, eso es lo que necesitan hacer. Eso es a nivel de fuerza de iluminación, pero los equipos, el tipo de bomba, si va a ser una bomba de 3 caballos de paraguas, si va a ser el consumo de una lavadora y una secadora, etcétera, lo que tenga ahí, ya va sacando usted esa información. Y lo otro serían los aparatos específicos de salud. Entonces, sí tienen que tomar esa decisión, trabajen esas partes. No es decir, bueno, yo voy a hacer una cosa y la otra. ¿Por qué no? Toman un poco las ideas hacia dónde pueden ir dirigidas esas consultas y hacerlo. ¿Cuántos días más van a tener para esto, jóvenes?
como que si nada, casi son las más de la 1:30, ¿verdad? Entonces, pues me he pasado nuevamente, disculpen la hora. Yo sé que tenía 2:30, tengo que terminar. Ah, estoy bien, entonces 6 minutos. 6 minutos sí me permiten que se los robe. Sí. ¿Cuál va a ser la mejor salida? Por favor, Denis, hay que saber aprender a tomar decisiones. Es parte de las cosas que en la carrera tenemos que ver. El médico tiene que tomar decisiones, el abogado también, el arquitecto también, el ingeniero también, y la gente que vende tomate también. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mejor salida? Porque una cosa es que lleguen a diseñar y van a tener un plano. Para tener ese plano, tenían que haber considerado ese cálculo de materiales, pero tienen que saber si van a hacer 4, 10, 15 circuitos. ¿Por qué? Porque al final lo voy a colocar en un tablero quizás de 64 polos o un tablero o 2 tableros de eso. ¿Sí? Y al final va a haber una propuesta. Entonces, es de saber tomar esas sanas decisiones, pero sobre todo si lo voy a investigar. ¿Sí? Si sé qué tipo de equipos son los que me piden, les aseguro que a la casa médica le van a dar o a la empresa que vende ese tipo de productos. ¿Sí? Aires acondicionados en el medio, que no me digan que son un aire acondicionado, un sistema de aire acondicionado. No, mira, esos hay montones. O busquen a las empresas que diseñan edificios en salud, que diseñan hospitales, porque ellos seguro que van a tener esa información. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero es animarlos a que tienen la preocupación, pero también tienen las soluciones para dónde buscarse. ¿Sí? Otto, ¿qué tipo de aparatos en especiales son los que dice usted que hay ahí? En el área de radiología, es lo que es el scan. Tengo entendido que hay el que más consumo tiene y es uno de los más delicados, es con el que hacen no le escuché, perdón. Perdón. En el área de radiología, son los aparatos que más consumo van a tener. Porque tienen diversos tipos de aparatos, tales el de rayos X, el que usan para el ultrasonido, y permítame, el otro se llama, que yo fui a visitar uno aquí y no me dejaron entrar por políticas del lugar que se llama Radioimagen aquí en Chiquimula, porque yo quería tratar si alguien me podía ayudar, pero no me dejaron entrar. Pero el más grande que tienen en esa área es donde se llama resonancia magnética. Me dijeron que lo único que me podían dar de información de eso, de que en ese lugar las personas tienen que estar sin celular, sin tarjetas de crédito, sin nada, porque pueden sufrir trastornos a base de la radiación del equipo. Entonces, porque yo fui a preguntar, quería saber información si alguien me podía dar información de consumo, si algo por el estilo, y me dijeron de que no, que ellos solo se dedicaban a operarlos y no me podían dar información al respecto. Claro. Mire, el médico no le va a decir eso, ¿verdad? Sí, entonces, porque no se dedican a eso, pues. Sí, solo me dijeron que lo único que sabían era que quería hablar, que el problema es que no es un solo dueño, sino que es un consorcio, y me mandaron con un montón de personas, pues la verdad de cuenta que sí no pude recibir información, porque sí quería más o menos saber más o menos qué tipo de aparatos habían y qué pero por eso el consumo, y lo único, sí, perdón, lo único que sí me dijo el conserje es de que mire, lo único que yo sé, estos transformadores que están aquí afuera los han venido a cambiar como 3 veces porque siempre se queman, porque uno de los aparatos no aguantan, tienen que, resonancia magnética lo tienen que parar 15 minutos antes de que vaya a entrar el paciente. Es decir, dentro de 15 minutos el voltaje no se nivela, entonces no lo logran encender y no le pueden hacer el análisis a la persona para poderlo meter. Perdona que les diga, yo lo que escucho, entiendo, interpreto, es que lo más probable es que no estamos tocando las puertas donde corresponden. ¿Sí?
Lo que quiere usted de alguna manera es saber si es un aparato del sistema de rayos X o que sistema otro tipo de ultrasonido, por ejemplo, ¿sí? Y de alguna manera conocer su procedencia o la marca o la casa, nada más. Porque al doctor, perdone, pero pregúntele a él de temas de cirugía, pregúntele de temas de las operaciones que se están haciendo, etcétera. Su sistema él lo tiene ahí porque él quería un hospital o quería un tema de laboratorio, etcétera. Entonces, al conserje, perdóneme, pero obviamente él lo único que va a dejar es, mire, y no lo dejo pasar porque si no me regaña, pues. Entonces, por ahí creo que tiene que hacer dos cosas. Uno es que si el proyecto no define qué cosa es, por ahí hay un error también de esa propuesta. Si saben, si es de, voy a decir una marca, Tecniscan o otra marca de empresa que sea, y eso sea un tema valedero para preguntar, ¿verdad? Por el tipo de aparatos que se tengan. Porque si no se están, de alguna manera, pues, posiblemente metiendo otras cargas que tal vez no sean las que se van a dar en ese tipo de proyectos. ¿Sí? Entonces, traten, eso sí, de investigar ya, de saber qué, recuérdense siempre, qué palabras tienen que responder, chicos, siempre, siempre. ¿Qué, cómo, cuándo, cuánto, por qué? Esas son las preguntas que les vamos a hacer para el examen. ¿Sí? Entonces, por ahí, ¿cómo se llama usted? Eso ya lo saben. ¿Cuántos años tiene? El número del NIT, el número de QI, esa parte ya. Ahorita lo que tienen que ver es ese tipo de equipo, pero que eso no les quite el sueño. ¿Sí? Porque sí tienen que trabajar en equipo para eso, por favor, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, Emily? No, arquitecto. ¿Ok? Entonces, por favor, esta es una propuesta de diseño, es una propuesta que sí es valedera en cuanto a los datos que vamos a colocar. Diámetros, tuberías, tomas, fuerza, simbología, ¿sí? Hacer para ustedes en este tipo de proyectos, hacer una investigación por escrito en qué consiste esa parte del proyecto, en lo eléctrico, en lo hidráulico, en los drenajes, en la parte de mampostería. Hoy tocaba temas de mampostería. Chicos, por favor, hay que investigar todos esos términos de mampostería. ¿Qué tipo de mampostería van a colocar? ¿Qué tipo de piso van a colocar? ¿Sí? O sea, para tipo de pisos, para un tema de clínicas, tendrá que ser una característica que no voy a poner en una casa posiblemente con adoquín, ¿no? Entonces tiene que ser algo específico para el proyecto de clínicas. ¿Estamos ahí? Bien, para no quitarles más su preciado tiempo, yo les agradezco bastante. Si alguien tiene alguna duda, Leslie, Ronald, Fernando, Otto, Karen, Dennis o Emily, por favor, estoy para servirles. Gracias, arquitecto. ¿Sí? Gracias, arquitecto. ¿No hay por ahí? Bueno, entonces, por favor, ahí en Blackboard están documentos que se tienen que entregar para la otra semana, por favor. ¿Sí? Entonces, vean el Blackboard, por favor. Ok. Bueno, ¿qué pasa? Ahí está habilitadas las actividades que incluyen parte de la semana 7 y 8, por favor. Pasen feliz tarde, muchas gracias. Si tienen alguna duda, estoy para servirles. Gracias, arquitecto. Bien. Gracias, arquitecto. Buenas tardes. Ok, no se Gracias, feliz tarde. No se olviden de trabajar en equipo. Gracias, Arqui. Okay. Cuídense bastante, nos vemos. Gracias.